Hay mujeres que desaparecen en silencio, pero dejan una presencia que sigue viviendo dentro de ciertos hombres mucho después de haberse ido. No porque hayan sido las más bellas, no porque hayan dicho las palabras perfectas, y ni siquiera porque hayan compartido una historia extraordinaria. Hay algo más difícil de explicar, algo que permanece cuando las conversaciones terminan, cuando los mensajes dejan de llegar y cuando la vida parece continuar como siempre. Sin embargo, en algún rincón de la mente, su recuerdo sigue ahí, quieto, esperando, como una huella invisible que el tiempo no consigue borrar. Y si alguna vez has sentido que ciertas personas dejan marcas que desafían toda lógica, te invito a acompañarme en este viaje. Suscríbete al canal y deja tu like para que podamos seguir explorando juntos los misterios más profundos de la psicología humana y del alma que Carl Jung dedicó su vida a comprender. La mayoría de los hombres creen que olvidan por decisión. Creen que el tiempo es suficiente para cerrar cualquier historia. Se convencen de que seguir adelante significa simplemente ocupar la mente con nuevas metas, nuevas rutinas o incluso nuevas personas. Pero la realidad suele ser mucho más compleja, porque algunas ausencias no se marchan cuando la persona desaparece. Algunas ausencias permanecen porque activaron algo que ya existía dentro de nosotros. Carl Jung observó durante años que los encuentros humanos rara vez son tan simples como parecen. Detrás de cada emoción intensa suele existir una historia mucho más profunda. Una historia que comenzó mucho antes de que ciertas personas aparecieran en nuestras vidas. Por eso, cuando alguien deja una huella imposible de borrar, la pregunta más importante no es quién era esa persona. La pregunta es, ¿qué despertó dentro de nosotros? Quizá por eso algunos hombres continúan pensando en una mujer, incluso cuando han pasado meses o años. No necesariamente porque deseen regresar con ella. No necesariamente porque sigan enamorados. A veces ocurre porque aquella mujer tocó una parte de su mundo interior que había permanecido dormida durante mucho tiempo. Y lo más curioso es que muchas veces, ella nunca fue consciente de ello. Tal vez ella simplemente escuchó cuando nadie más escuchaba. Tal vez vio algo que él mismo ignoraba. Tal vez estuvo presente en un momento de vulnerabilidad que jamás había compartido con nadie. O quizás simplemente representó algo que su alma llevaba años buscando sin saberlo. Lo que queda entonces no es únicamente el recuerdo de una persona. Lo que queda es la sensación de haber estado cerca de algo profundamente significativo. Y esa sensación puede volverse difícil de explicar, porque mientras la mente intenta encontrar razones racionales, otra parte más profunda continúa haciendo preguntas. ¿Por qué sigo recordándola? ¿Por qué ciertas palabras aún resuenan dentro de mí? ¿Por qué su silencio pesa más que la presencia de otras personas? Son preguntas que rara vez encuentran respuestas inmediatas. La vida moderna nos enseña a movernos rápido, a reemplazar, a distraernos, a llenar cada espacio vacío con ruido. Pero algunas experiencias se niegan a desaparecer. Permanecen porque tienen algo que enseñarnos. Jung creía que ciertos encuentros poseen una fuerza transformadora, precisamente porque nos muestran aspectos desconocidos de nosotros mismos. No llegan para completar nuestra vida. Llegan para revelar partes ocultas de nuestra propia naturaleza. Y cuando esas personas se marchan, la revelación permanece. Por eso algunos hombres sienten que algo cambió después de conocer a una mujer determinada. Aunque continúen trabajando, aunque sigan construyendo proyectos, aunque aparenten haber superado la situación, en el fondo perciben que ya no son exactamente los mismos. Hay una inquietud silenciosa, una sensación difícil de nombrar, como si una puerta interior hubiera sido abierta por un instante y ahora fuera imposible fingir que nunca existió. Pero aquí aparece el verdadero misterio, porque la huella que ella dejó podría no hablar realmente de ella. Podría estar señalando algo mucho más profundo, algo que ha permanecido oculto durante años, y es precisamente ahí donde comienza el viaje que pocos hombres se atreven a recorrer. Si la huella que ella dejó no habla realmente de ella, entonces, ¿de qué está hablando?
Esa es una pregunta que pocas personas se atreven a formularse. Porque mientras resulte más fácil mirar hacia afuera, buscar explicaciones en las acciones de otros o atribuir todo al destino, no es necesario mirar hacia el interior. Pero tarde o temprano llega un momento en el que la simple explicación de la extraño deja de ser suficiente. Y es ahí donde comienza una revelación incómoda. Carl Jung observó que muchas de las emociones más intensas que experimentamos no nacen únicamente de los acontecimientos presentes. En realidad, suelen estar conectadas con historias mucho más antiguas, historias que comenzaron en la infancia, experiencias olvidadas, necesidades emocionales que nunca fueron completamente satisfechas, deseos que permanecieron ocultos bajo años de adaptación, responsabilidades y máscaras sociales. Por eso algunas personas generan un impacto desproporcionado en nuestra vida, no porque sean extraordinarias, sino porque activan algo extraordinariamente profundo dentro de nosotros. Imagina por un momento una habitación cerrada durante décadas. Una habitación que existe dentro de tu propia mente. Has pasado años evitando entrar allí porque ni siquiera recuerdas que existe. La vida continúa. Trabajas. Construyes relaciones. Tomas decisiones. Sonríes cuando corresponde. Sufres cuando es inevitable. Pero esa habitación sigue cerrada. Entonces aparece alguien. Y sin saberlo, encuentra la llave. No entra. No la abre completamente. Simplemente la toca. Y de pronto algo comienza a moverse detrás de esa puerta. Quizá por eso algunos hombres sienten que una mujer determinada los marcó de una forma que nadie más logró hacerlo. Porque ella despertó emociones que parecían olvidadas, necesidades que nunca habían sido reconocidas. Partes sensibles que permanecían escondidas bajo años de fortaleza aparente. Lo curioso es que muchas veces, el hombre interpreta esta experiencia de manera equivocada. Piensa que la intensidad proviene exclusivamente de ella, que ella posee algo único, que ella es la causa absoluta de todo lo que siente. Pero Jung sugería algo diferente. Tal vez la verdadera fuerza no proviene de la persona observada, tal vez proviene de aquello que esa persona despierta, y esa diferencia lo cambia todo. Porque si la emoción nace únicamente de la otra persona, entonces no hay nada que comprender. Solo queda perseguirla o lamentar su ausencia. Pero si la emoción está conectada con algo más profundo dentro de nosotros, entonces la historia se transforma en una oportunidad de descubrimiento. La mayoría de las personas nunca llegan a este punto. Prefieren quedarse atrapadas en la superficie. Repasan conversaciones antiguas. Analizan mensajes. Intentan descifrar comportamientos. Buscan señales. Pero rara vez se preguntan qué parte de sí mismos fue activada por esa experiencia. Y sin esa pregunta, el misterio permanece intacto. Jung comprendió que los encuentros humanos funcionan muchas veces como espejos invisibles. No muestran únicamente quién es el otro, también revelan aspectos ocultos de quien observa. Por eso algunas personas nos generan fascinación inmediata, otras provocan rechazo inexplicable, y algunas dejan cicatrices emocionales imposibles de ignorar. No siempre estamos reaccionando únicamente a ellas. Muchas veces estamos reaccionando a algo que vive dentro de nosotros, algo que aún no entendemos, algo que busca ser reconocido. Quizá esa sea la razón por la que ciertos recuerdos regresan una y otra vez, incluso cuando intentamos seguir adelante. No porque el pasado quiera perseguirnos, sino porque una parte de nuestra historia interior sigue esperando ser escuchada. Y cuanto más intentamos ignorarla, más insiste en manifestarse. A través de pensamientos repetitivos, a través de sueños, a través de emociones que aparecen sin aviso, a través de esa extraña sensación de que todavía hay algo pendiente. Pero ese algo pendiente puede no tener relación con ella, puede tener relación contigo, con una verdad que aún no has descubierto, con una parte de tu propia alma que lleva años intentando llamar tu atención. Y cuanto más te acercas a esa posibilidad,
más difícil resulta seguir creyendo que todo se trata simplemente de una mujer que no puedes olvidar. Porque quizá la verdadera historia apenas está comenzando. Y lo que ella despertó dentro de ti podría ser mucho más importante que ella misma. Y si lo que ella despertó dentro de ti es más importante que ella misma, entonces estamos entrando en un territorio que puede resultar incómodo. Porque a partir de este punto, ya no se trata de comprender a esa mujer. Se trata de comprenderte a ti. Y esa diferencia cambia por completo la dirección del viaje. Durante mucho tiempo, muchos hombres permanecen atrapados en una misma pregunta. ¿Qué tenía ella que no tenían las demás? Intentan encontrar una explicación lógica. Analizan cada detalle, su forma de hablar, su mirada, su personalidad, la conexión que compartieron. Buscan una característica especial que justifique la intensidad de sus emociones. Pero quizá están mirando en el lugar equivocado, porque aquello que parece único en ella podría ser, en realidad, una parte desconocida de ellos mismos reflejada en su presencia. Carl Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar este fenómeno. Observó que los seres humanos rara vez perciben a los demás de forma completamente objetiva. Vemos a las personas a través de los filtros de nuestra propia historia, nuestras heridas, nuestros deseos y nuestras expectativas más profundas. Por eso, dos personas pueden conocer a la misma mujer y experimentar emociones completamente distintas. Porque no están viendo exactamente a la misma persona. Están viendo aquello que ella despierta dentro de cada uno. Y aquí aparece una posibilidad que puede resultar perturbadora. ¿Qué pasaría si gran parte de lo que creías sentir por ella fuera también una historia que tu propia mente estaba construyendo? No significa que la conexión no fuera real. No significa que ella no fuera importante. Significa algo mucho más profundo. Significa que ella pudo haberse convertido en la pantalla sobre la cual proyectaste aspectos de tu propio mundo interior. Aspectos que permanecían ocultos. Aspectos que todavía buscaban expresión. Quizá viste en ella una serenidad que tú necesitabas desarrollar. Quizá viste una libertad que habías abandonado hace años. Quizá viste una sensibilidad que siempre intentaste ocultar. O una fuerza emocional que admirabas secretamente. Lo fascinante es que muchas veces aquello que más admiramos en alguien coincide exactamente con aquello que más necesitamos descubrir dentro de nosotros mismos. Por eso ciertas personas nos impactan tanto. No porque nos completen, sino porque nos muestran algo que nos falta reconocer. Y mientras más ignoramos esa verdad, más intensa puede volverse la fascinación. Porque la mente sigue creyendo que aquello que busca existe únicamente fuera de ella. Jung comprendió que esta dinámica puede durar años. Algunas personas pasan décadas persiguiendo la misma sensación a través de diferentes relaciones. Cambian de pareja, cambian de entorno, cambian de circunstancias. Pero el vacío permanece, la inquietud permanece, la búsqueda permanece. Porque nunca estuvieron buscando realmente a una persona. Estaban buscando una parte perdida de sí mismas. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente personal. Porque quizá la mujer silenciosa que dejó una huella imborrable no apareció en tu vida para quedarse. Quizá apareció para mostrarte algo. Algo que no habías querido mirar. Algo que permanecía oculto detrás de tus rutinas, tus certezas y tu forma habitual de ver el mundo. Por eso duele tanto cuando desaparece. Porque no solo parece que perdemos a alguien, también sentimos que perdemos el acceso a una versión diferente de nosotros mismos. Una versión más viva, más auténtica, más conectada con algo esencial. Y sin comprenderlo, comenzamos a perseguir el recuerdo creyendo que estamos buscando a la persona, cuando en realidad estamos intentando recuperar la experiencia interior que ella despertó. Esa es la razón por la que algunos recuerdos se vuelven tan persistentes. No están señalando únicamente hacia el pasado. Están señalando hacia algo que todavía necesita ser descubierto. Y cuanto más observas este fenómeno,
más evidente se vuelve una verdad inquietante. Tal vez nunca se trató solamente de ella. Tal vez ella fue el espejo, y lo que viste reflejado en ese espejo es precisamente aquello que has intentado evitar durante toda tu vida. Pero los espejos tienen una característica imposible de ignorar. Una vez que muestran algo, ya no puedes fingir que no lo has visto. Y a partir de ese momento, surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando seguimos huyendo de aquello que sabemos que existe dentro de nosotros? ¿Qué ocurre cuando seguimos huyendo de aquello que sabemos que existe dentro de nosotros? La respuesta no suele aparecer de inmediato. De hecho, la mayoría de las personas pasan años evitando descubrirla, porque mirar hacia adentro exige algo que no todos están dispuestos a hacer: abandonar las explicaciones cómodas y enfrentarse a las verdades que permanecen ocultas bajo la superficie. Por eso muchos hombres continúan atrapados en los mismos recuerdos, las mismas emociones y los mismos patrones durante largos periodos de tiempo. Creen que están intentando olvidar, pero, en realidad, están intentando escapar. Escapar de una pregunta que se vuelve cada vez más difícil de ignorar. ¿Qué fue exactamente lo que esa mujer despertó en mí? Mientras esa pregunta permanezca sin respuesta, el ciclo continúa. La mente vuelve una y otra vez al mismo lugar. Reconstruye conversaciones antiguas. Imagina escenarios alternativos. Se pregunta qué habría ocurrido si las cosas hubieran sido diferentes. Y aunque parezca que todo gira alrededor de ella, algo mucho más profundo está sucediendo, porque cada vez que el recuerdo regresa, también regresa la oportunidad de mirar aquello que sigue oculto. Carl Jung comprendió que las partes rechazadas de nuestra personalidad no desaparecen simplemente porque decidamos ignorarlas. Permanecen activas, esperan, buscan formas de manifestarse, y cuanto más intentamos mantenerlas en la oscuridad, más influencia adquieren sobre nuestra vida. Es una paradoja inquietante. Aquello que evitamos suele terminar dirigiendo nuestros pasos. Aquello que negamos termina condicionando nuestras decisiones. Aquello que no queremos ver encuentra maneras cada vez más insistentes de llamar nuestra atención. Por eso algunas personas sienten que están atrapadas en ciclos repetitivos. Cambian de relación, cambian de ciudad, cambian de trabajo, incluso cambian de identidad exterior. Pero internamente siguen enfrentando los mismos conflictos, las mismas inseguridades, los mismos miedos, las mismas heridas, porque el problema nunca estuvo únicamente afuera, siempre estuvo esperando adentro. Y quizá la mujer silenciosa dejó una huella precisamente porque logró acercarte a esa verdad, no de forma consciente, no porque quisiera enseñarte una lección, sino porque su presencia iluminó una zona de tu interior que llevaba demasiado tiempo en penumbra. Y cuando esa luz apareció, ya no fue posible regresar completamente a la oscuridad. Sin embargo, muchas personas intentan hacerlo. Intentan convencerse de que nada ocurrió, de que todo fue una simple historia más, de que el tiempo resolverá cualquier inquietud. Pero el tiempo por sí solo rara vez transforma aquello que nos negamos a comprender. Jung observó que el crecimiento psicológico comienza cuando dejamos de culpar exclusivamente al mundo exterior por nuestro sufrimiento. No porque el mundo no influya, no porque los demás no nos afecten, sino porque existe una diferencia enorme entre sufrir una experiencia y comprender lo que esa experiencia vino a revelar. Mientras permanecemos enfocados únicamente en la pérdida, seguimos siendo prisioneros de ella. Mientras permanecemos enfocados únicamente en la otra persona, seguimos dependiendo de ella para encontrar respuestas. Y esa dependencia puede durar años, a veces décadas. Porque el verdadero conflicto permanece intacto. Es como intentar apagar una alarma sin investigar por qué está sonando. El ruido desaparece por un momento, pero siempre regresa, más tarde, más fuerte, más insistente. Y quizá por eso algunos hombres sienten que ciertas mujeres dejan marcas imposibles de borrar. Porque esas marcas no pertenecen únicamente al recuerdo de una persona. Pertenecen a algo mucho más profundo.
Pertenecen a una verdad que intenta emerger, a una parte olvidada de sí mismos que busca ser reconocida, a una necesidad emocional que nunca recibió atención, a una versión más auténtica de quienes podrían llegar a ser. Pero reconocer eso implica un desafío enorme. Significa abandonar la comodidad de la nostalgia. Significa dejar de mirar exclusivamente hacia el pasado. Significa aceptar que aquello que duele puede estar señalando una dirección, no una condena. Y ese momento suele ser el más difícil de todos, porque es el instante en que la responsabilidad regresa a nuestras manos. Ya no se trata de lo que ella hizo. Ya no se trata de lo que pudo haber sido. Ahora se trata de lo que tú harás con aquello que descubriste. Y aunque esa decisión puede resultar aterradora, también contiene una posibilidad extraordinaria. Porque detrás del dolor que has intentado evitar durante tanto tiempo, podría estar escondida la puerta hacia una transformación que todavía no alcanzas a imaginar. Y detrás de esa puerta comienza algo que pocas personas esperan, porque durante mucho tiempo creíste que la solución consistía en olvidar. Pensaste que la paz llegaría cuando dejaras de pensar en ella, cuando el recuerdo perdiera fuerza, cuando la emoción desapareciera por completo. Pero lo que Carl Jung descubrió a través de años de observación fue algo profundamente diferente. La transformación no ocurre cuando eliminamos una parte de nuestra experiencia. Ocurre cuando aprendemos a comprenderla. Y quizá ese sea el punto exacto en el que te encuentras ahora, porque después de tanto tiempo mirando hacia afuera, algo comienza a cambiar. Lentamente. Casi de forma imperceptible. Ya no preguntas únicamente por qué ella dejó una huella. Empiezas a preguntarte qué vino a mostrarte esa huella. Y esa pregunta abre una nueva posibilidad. Por primera vez, el recuerdo deja de ser una prisión y comienza a convertirse en un mensaje. Un mensaje que no habla exclusivamente del pasado. Habla de ti. Habla de aquello que has estado intentando construir, de aquello que has estado evitando, de aquello que todavía necesita desarrollarse dentro de tu vida. Jung comprendía que el crecimiento humano rara vez ocurre en los momentos de comodidad. Las etapas más importantes suelen comenzar precisamente cuando una vieja estructura deja de funcionar, cuando una certeza se rompe, cuando una relación termina, cuando una imagen de nosotros mismos deja de sostenerse. Al principio, eso genera dolor, confusión, vacío, pero también crea espacio. Espacio para algo nuevo. Espacio para una versión más consciente de nosotros mismos. Y quizá la mujer silenciosa tuvo ese papel en tu historia, no porque estuviera destinada a quedarse, sino porque estuvo destinada a despertar algo. Porque algunas personas llegan a nuestras vidas como respuestas, y otras llegan como preguntas. Las segundas suelen ser las más transformadoras. No nos ofrecen tranquilidad inmediata. Nos obligan a mirar más profundo. Nos obligan a abandonar explicaciones superficiales. Nos obligan a crecer. Por eso el verdadero cambio comienza cuando dejas de luchar contra la experiencia, cuando dejas de preguntarte cómo borrar la huella, y empiezas a preguntarte por qué existe. Ese pequeño cambio de perspectiva altera toda la narrativa. Ya no eres alguien intentando recuperar algo perdido. Eres alguien intentando descubrir algo oculto. Y esa diferencia tiene un poder enorme, porque cuando la búsqueda deja de estar enfocada en una persona, la energía comienza a dirigirse hacia el autoconocimiento. Comienzas a notar aspectos de ti que antes pasaban desapercibidos. Patrones emocionales repetidos. Miedos que siempre estuvieron presentes. Necesidades que nunca expresaste. Sueños que abandonaste para adaptarte a las expectativas de otros. Y poco a poco surge una comprensión inesperada. La huella no era el problema. La huella era la señal. Era la evidencia de que algo dentro de ti seguía vivo. Algo que se negaba a desaparecer. Algo que reclamaba atención. Tal vez era tu sensibilidad. Tal vez era tu capacidad de amar. Tal vez era una parte creativa que habías dejado atrás. Tal vez era tu necesidad de vivir con más autenticidad.
Sea lo que sea, el encuentro con ella permitió que esa parte emergiera por un instante, y ahora ya no puedes ignorarla. Eso puede resultar incómodo, pero también es profundamente liberador, porque cuando reconoces que la experiencia tenía un significado más amplio, dejas de verte como víctima de una historia inconclusa. Empiezas a verte como protagonista de un proceso de transformación, un proceso que no depende de que ella regrese, no depende de una explicación pendiente, no depende de obtener respuestas externas, depende de algo mucho más poderoso. Depende de la relación que construyas contigo mismo. Y es precisamente aquí donde muchas personas comienzan a recuperar una sensación de dirección. No porque todo quede resuelto, no porque desaparezcan todas las dudas, sino porque finalmente comprenden que el dolor estaba señalando un camino hacia una comprensión más profunda de quiénes son realmente. Y cuando esa comprensión empieza a surgir, algo extraordinario sucede. La mujer que parecía ocupar todo el espacio de la historia comienza a cambiar de lugar. No desaparece, no pierde importancia, pero deja de ser el centro. Ahora el centro eres tú, tu crecimiento, tu despertar, tu transformación. Y desde ese nuevo lugar, una pregunta completamente diferente comienza a tomar forma. Si todo esto ocurrió para acercarte a una versión más auténtica de ti mismo, ¿quién podrías llegar a ser si decidieras seguir avanzando en esa dirección? Si todo esto ocurrió para acercarte a una versión más auténtica de ti mismo, entonces quizá la historia nunca fue realmente sobre perder a alguien. Quizá siempre fue sobre encontrarte. Y esa posibilidad cambia por completo la forma en que observas el pasado. Porque cuando comienzas a mirar tu experiencia desde esta perspectiva, algo curioso sucede. Las preguntas que antes parecían fundamentales empiezan a perder fuerza. ¿Pensó en mí? ¿Se arrepintió? ¿Volverá algún día? ¿Me olvidó? Durante mucho tiempo esas preguntas ocuparon espacio dentro de tu mente. Parecían importantes. Parecían contener las respuestas que necesitabas. Pero ahora empiezas a percibir algo diferente. Incluso si conocieras todas esas respuestas, algo esencial seguiría pendiente. Porque el verdadero misterio nunca estuvo fuera de ti. Siempre estuvo dentro. Carl Jung afirmaba que una de las tareas más importantes del ser humano consiste en convertirse en quien realmente es, no en quien los demás esperan que sea, no en quien aprendió a ser para sentirse aceptado, no en quien construyó para protegerse del dolor, sino en quien existe detrás de todas esas capas. Y ese proceso rara vez comienza en momentos cómodos. Muchas veces empieza exactamente como comenzó esta historia, con una herida, con una ausencia, con una huella que parece imposible de borrar, porque aquello que rompe nuestras certezas también tiene el poder de abrir nuevas puertas, y ahora puedes verlo con mayor claridad. La mujer silenciosa dejó una marca porque despertó algo que necesitaba despertar, porque te obligó a mirar lugares internos que habías ignorado durante años, porque hizo visible una búsqueda que ya existía mucho antes de que ella apareciera. Y aunque al principio eso se sintió como una pérdida, hoy puedes reconocer algo más. También fue una invitación a crecer, a comprender, a evolucionar, a descubrir dimensiones de ti mismo que permanecían ocultas. Por supuesto, eso no significa que el camino termine aquí. De hecho, probablemente apenas está comenzando, porque el autoconocimiento no es un destino final. Es un proceso continuo. Cada comprensión revela nuevas preguntas. Cada respuesta abre nuevas puertas. Cada paso hacia la conciencia ilumina territorios que antes permanecían en la sombra. Y quizá esa sea una de las ideas más profundas que Jung intentó transmitir. No nos transformamos eliminando nuestras contradicciones. Nos transformamos aprendiendo a convivir conscientemente con ellas, aceptando nuestras luces y nuestras oscuridades, nuestras fortalezas y nuestras heridas, nuestros deseos y nuestros temores. Cuando eso ocurre, dejamos de luchar constantemente contra nosotros mismos y comenzamos a construir una relación más honesta con quienes somos.
Por eso llega un momento en que la huella cambia de significado. Ya no representa únicamente una ausencia. Ya no representa únicamente un recuerdo. Representa una etapa de tu despertar. Representa el instante en que algo dentro de ti comenzó a moverse. Y aunque todavía existan emociones pendientes, ahora sabes que no necesitas huir de ellas. Puedes escucharlas. Puedes aprender de ellas. Puedes permitir que te guíen hacia una comprensión más profunda. Porque aquello que antes parecía una carga, puede convertirse en una brújula. Aquello que parecía una herida, puede convertirse en una fuente de sabiduría. Aquello que parecía el final de una historia, puede convertirse en el inicio de una nueva etapa. Y tal vez, dentro de algunos años, mirarás hacia atrás y comprenderás algo que hoy apenas empiezas a intuir. Que la mujer silenciosa no dejó una huella para mantenerte atrapado en el pasado. La dejó para empujarte hacia el futuro, hacia una versión más consciente, más completa, más auténtica, más cercana a quien realmente eres. Y cuando llegues a ese punto, descubrirás algo que pocos hombres comprenden mientras están atrapados en la nostalgia. Las personas más importantes de nuestra vida no siempre son aquellas que permanecen. A veces son aquellas que despiertan algo imposible de volver a dormir. Y quizá esa sea la razón por la que ciertas huellas nunca desaparecen por completo, no porque deban ser borradas, sino porque siguen señalando una dirección que aún tiene mucho por revelar. Y cuanto más avanzas por ese camino, más descubres que cada encuentro, cada pérdida y cada transformación forman parte de una historia mucho más grande, una historia que todavía continúa escribiéndose dentro de ti. Y quizá, después de todo lo que hemos explorado juntos, la pregunta ya no sea por qué ciertas mujeres dejan huellas imposibles de borrar. Quizá la verdadera pregunta sea, ¿qué otras partes de ti siguen esperando ser descubiertas? Porque si una sola experiencia pudo revelar aspectos tan profundos de tu mundo interior, imagina cuántas otras señales has encontrado a lo largo de tu vida sin reconocer completamente su significado. Carl Jung creía que nada de lo que nos impacta profundamente ocurre por casualidad. Las personas que nos conmueven, los recuerdos que regresan una y otra vez, las emociones que aparecen en los momentos más inesperados, muchas veces son mensajes que provienen de regiones de nosotros mismos que aún no comprendemos por completo. Y lo fascinante es que este viaje nunca termina realmente. Cada vez que comprendes una parte de tu historia, aparece una nueva capa esperando ser explorada. Cada vez que descubres una verdad sobre ti mismo, surgen nuevas preguntas. Y detrás de esas preguntas, suelen esconderse las transformaciones más importantes. Por eso, si algo de esta reflexión resonó contigo, no te detengas aquí. Todavía hay mucho por descubrir sobre las relaciones que marcan nuestra vida, sobre las emociones que intentamos ocultar, sobre las conexiones que nos transforman sin que lo sepamos, y sobre esos misterios silenciosos de la psique humana que Jung dedicó su vida a investigar. Porque tal vez la persona que no puedes olvidar no sea el único mensaje que tu alma ha intentado mostrarte. Tal vez existan otras señales, otros encuentros, otras experiencias, otras verdades esperando el momento adecuado para ser comprendidas. Y en los próximos videos, seguiremos explorando precisamente esos caminos ocultos de la mente, las relaciones humanas y la transformación interior. Así que permanece cerca, porque algunas respuestas llegan cuando menos las esperamos, y algunas de las preguntas más importantes de tu vida podrían estar esperando en la próxima reflexión.